Buenos días, le damos la bienvenida a una nueva clase de la materia de salud pública. Como ya saben, las docentes a cargo de cada comisión son la doctora Agustina Alegre para la comisión 1, la médica veterinaria Liliana Río Machuca para la comisión 2, la médica veterinaria Gabriela Villordo para la comisión 3 y en la comisión 4 quien les habla, la doctora Débora Banger. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los quirópteros o murciélagos y darle más importancia a las especies importantes en salud pública. Este es un grupo cuyo registro fósil más antiguo data de hace 50 millones de años y corresponde a esta especie que fue descubierta en Estados Unidos y es muy similar a los microquirópteros contemporáneos. La palabra murciélago va a derivar de ideas equivocadas, ya que en latín significa ratón ciego alado. En este caso tenemos que tener en cuenta que primero no son ratones y por otro lado no están ciegos. Derivado de esto, hay personas que sin haber visto nunca un murciélago opinan que deben ser erradicados porque atacan al hombre, transmiten enfermedades y ocasionan numerosos daños al ganado, cultivo o construcciones. Sin embargo, desconocen los beneficios ambientales que estos proporcionan. Por este motivo, los objetivos que tenemos para esta clase van a hacer que ustedes puedan identificar, manejar, controlar los principales géneros y especies de quiróptero de importancia para salud pública, ubicándolo taxonómicamente, más que nada aquellas especies de importancia sanitaria, identificando las características morfológicas externas, conociendo su biología general y conociendo los diferentes métodos de prevención y control de quirópteros. Estos animales son mamíferos euterios, es decir, mamíferos con placenta, y pertenecen al orden Quiróptero. Este nombre proviene del griego y significa mano en las alas, y dentro de este gran orden podemos encontrar dos grandes grupos o subórdenes. Tenemos primero los megaquirópteros, que son murciélagos frugívoros del viejo mundo y Oceanía, y los microquirópteros, que son murciélagos de amplios hábitos alimenticios que se encuentran en todos los continentes, menos en la Antártida, siendo nativo del continente americano. Los quirópteros o murciélagos están distribuidos en la mayoría de las regiones del planeta, con excepción de algunas islas oceánicas muy aisladas o la zona más fría de los hemisferios. Las regiones más habitadas por ellos son las tropicales y las templadas, pero conforman uno de los grupos de mamíferos más ampliamente distribuidos con más de 1200 especies alrededor del mundo. Comenzamos entonces por el suborden Megaquirópteros. Esto es un orden de murciélagos conocido también como zorro voladores por su parecido con estos animales. Este suborden incluye una sola familia que es la familia Pterididae. Y mientras los micromurciélagos se encuentran distribuidos por todo el mundo, los megamurciélagos tienen un área restringida a las regiones tropicales de África, Asia y Oceanía. A pesar de que en algunas películas aparece dando miedo, son completamente inofensivos para el hombre. Hay algunas especies que llegan a medir hasta 1,5 metros de altura y pesan aproximadamente 1 kilo de peso, pero no obstante, no todas las especies son grandes y algunas no superan los 6 centímetros. En este caso de los megamurciélagos pequeños, favorece más que nada la alimentación a base de néctar. Poseen un sentido olfato muy desarrollado y la mayoría tienen ojos de gran tamaño para poder orientarse. Al contrario de los micromurciélagos, estos macromurciélagos van a depender de la vista en vez de la ecolocalización para orientarse, ya que tienen hábitos diurnos. Su dieta es esencialmente frugívora, se van a alimentar tanto de frutos, néctar o las flores de las plantas y están adaptados para poder atravesar la piel de las frutas, ¿sí? Los dientes están especializados para esto. En ocasiones los frutos son golpeados o aplastados para poder sorber el zumo que tienen. Mientras que los grandes megamurciélagos se ven obligados a detener su vuelo para comer, los más pequeños pueden quedarse suspendidos en el aire mientras aletean frente a un fruto o a una flor. Por otro lado, tenemos al suborden Microquiróptero, que se encuentra un gran número de géneros y familias dentro de este suborden,
pero en Argentina hasta el momento se han registrado 28 géneros con 66 especies, incluidas en 5 familias: Noctilionidae, Philostomatidae, Molosidae, Vespertilionidae y Envalorunidae, que este último fue recientemente encontrado en la provincia de Salta. Los murciélagos vampiros son agrupados dentro de la familia Philostomatidae, ¿sí? Vemos que este orden quiróptero va a tener distintas familias con sus subfamilias, y dentro de estas subfamilias se encuentran lo que se denominan vampiros o que se alimentan a base de sangre dentro de la familia Philostomatidae. Dentro de esta familia se encuentran en la subfamilia Desmodontinae, que incluye 3 géneros, que son los que vamos a tratar también en esta clase o le vamos a dar más importancia, que es el Desmodus rotundus, Diaemus youngi y Diphylla ecaudata. El orden Chiroptera son los únicos mamíferos voladores. Existen otros grupos que pueden planear, pero no son aptos para protagonizar un vuelo verdadero o sostenido. En la morfología de los quirópteros se destaca la modificación de su extremidad anterior en alas gracias al alargamiento de los dedos que actúan como tensores de la membrana alar. En este caso se denomina patagio. Esta se va a adherir a los lados del cuerpo, revistiendo todas las falanges de los dedos de la mano excepto el pulgar. Esta membrana le va a permitir una sustentación en el aire y recibe distintas denominaciones dependiendo de la región del ala o del cuerpo que cubra. La primera que vamos a ver es el uropatagio, que es una membrana que se extiende centralmente entre los miembros posteriores, usualmente desde el tobillo, y puede incluir la cola en la especie que la tiene. La forma de esta membrana va a variar entre las especies y en algunos casos, como en la familia Vespertilionidae, se va a encontrar muy desarrollada y puede ser utilizada como una bolsa que ayuda a la captura de las presas, además de influir significativamente en la maniobrabilidad durante el vuelo. Por otro lado tenemos el propatagio, que es una membrana que se encuentra entre el brazo y el antebrazo y que se extiende desde el hombro hasta el dedo pulgar. Luego tenemos el dactilopatagio, que es una membrana que se encuentra entre los dedos de la mano, excepto el pulgar, que siempre permanece libre. Finalmente encontramos el plagiopatagio, que se extiende desde los costados del cuerpo por debajo del antebrazo, sobre la pierna hasta el tobillo y hacia el quinto dedo. Este primer dedo, o también denominado pulgar, siempre va a presentar una uña. En algunos casos, como la familia Pteroideae, también presenta el segundo dedo, pero el resto de los dedos no presenta esta uña. Las extremidades posteriores son cortas, están provistas de 5 dedos con uñas y su única función es la de agarre, ¿sí? Especialmente cuando están en situación de reposo. El tamaño que pueden tener los murciélagos puede ir de 3 a 34 centímetros de largo, pero en general son pequeños con un promedio de 10 centímetros de largo. El murciélago más pequeño que se conoce es de esta especie, que también se denomina murciélago abejorro, y vive en Tailandia, Birmania, y mide aproximadamente 2,9 centímetros de largo, pesando aproximadamente entre 1,5 a 2 gramos. La forma corporal de todas las especies es bastante similar. El cuerpo es rollizo y ligeramente alargado, el cuello es bastante grueso y la parte del pecho más ancha y robusta que la porción del abdomen. En este caso tiene músculos bastante desarrollados. La coloración es muy diversa, incluye distintos tipos o tonos de color café, negro, gris, naranja o rojo, y muy pocos se presentan con color blanco. Algunas especies tienen orejas muy desarrolladas y con estructuras complejas, a menudo dotadas de surcos, arrugas y un pequeño apéndice denominado trago. Este trago le va a permitir ubicar a las presas de una manera más precisa, ya que sobre él rebotan las ondas sonoras captadas por el pabellón auricular. En este caso, estas ondas son enviadas a través de los orificios auditivos. En el caso del trago, puede presentar muchas formas, desde una lámina redondeada o arriñonada a unas formas más alargadas. En contraposición a esto tenemos el antitrago,
también muy importante para reconocer a las especies, que tiene una prominencia de piel localizada en la escotadura de la oreja, también, como ya dije, de diversas formas según las especies. La cara y las orejas de los murciélagos también tienen distintas formas, probablemente está muy relacionada con las adaptaciones del tipo de alimentación que los va a caracterizar. Por ejemplo, aquellos que se alimentan de néctar tienen un hocico con una lengua bastante más alargada que el resto, que le va a permitir la introducción de estas estructuras en las flores. Mientras que hay otros que se alimentan de insectos que tienen el hocico bastante más corto. Los miembros de la familia Philostomatidae van a presentar un apéndice en la punta del hocico que se denomina hoja nasal, que está muy relacionada con la emisión y recepción de los sonidos durante la ecolocalización. En los murciélagos vampiros de la familia Desmodontine, esta hoja se va a reducir, perdiendo la lanceta y presentando en su lugar una muesca dorsal. Los ojos de los murciélagos están bien desarrollados, pero por lo general son bastante pequeños, particularmente en los microquirópteros, y no van a utilizar la vista, mejor dicho, no utilizan tanto la vista como la ecolocalización para orientarse, al contrario de los megaquirópteros. En varias especies de murciélagos existen ornamentaciones que pueden servir como camuflaje o ser disuasivas contra los depredadores. Estas van a incluir lo que sean las líneas en la cabeza, en la espalda, los puntos, distintos puntos en los hombros, entre otras estructuras. Con respecto a la alimentación de estos murciélagos, presentan una gran variedad de formas. Tenemos primero los insectívoros, que son de un tamaño pequeño, van a capturar insectos, que por lo general lo hacen hasta 600 insectos en una hora, utilizando un sistema de radar llamado ecolocalización. Para esto tienen muy desarrolladas las orejas, sobre todo la membrana denominada trago. Los ojos son pequeños, las bocas grandes y tienen los dientes muy afilados para triturar. En este caso el uropatagio es grande, como una bolsa en la que capturan los insectos. Vuelan a bastante altura y tienen alas largas y estrechas para tener un vuelo bastante rápido y potente. Después encontramos los frugívoros, que son murciélagos que se van a alimentar de frutas que se encuentran en el bosque utilizando una mezcla de sentidos. Con el olfato van a detectar la presencia de los árboles con frutos maduros y vuelan hasta estas zonas para poder consumirlos. En este caso el hocico es corto, con dientes muy fuertes y las mandíbulas grandes. Los ojos son grandes y las orejas de tamaño medio. Las alas van a ser cortas y anchas, muy maniobrable para poder volar entre la vegetación del bosque. También encontramos los nectarívoros, que van a consumir el néctar de las flores con su larga lengua llena de pelitos. En este caso tienen un hocico largo para introducirlo dentro de la corola de las flores. Suelen ser pequeños, con ojos y orejas de tamaño medio. Tienen la capacidad de tener un vuelo sostenido, como en el caso de los colibríes, y el polen de estas flores va a quedar en el pelaje, que luego lo van a retirar con la ayuda de las uñas y la lengua para poder consumirlo. Por otro lado también tenemos los carnívoros. En este caso van a consumir otros vertebrados como peces, ranas, otros murciélagos, aves y roedores. Son muy grandes y fuertes, con dientes grandes que le va a permitir alimentarse. En este caso van a capturar las aves que están descansando entre las ramas o los murciélagos que están perchados. También tenemos piscívoros, que vuelan bajo sobre la superficie de las quebradas o los esteros, y que cuando detectan alguna perturbación en la superficie del agua, van a utilizar los largos pies que tienen una poderosa garra en el extremo, para atrapar los peces. En este caso son bastante grandes y las alas son muy fuertes. Y por último, lo que más nos interesa en este curso, que son los hematófagos. En este caso tienen un aparato digestivo muy especializado para poder digerir la sangre que van a consumir. En este caso poseen pulgares y piernas muy desarrolladas, lo que le da una capacidad locomotora que le permite aterrizar cerca a las presas para poder treparse silenciosamente para no ser detectados.
también tienen incisivos desarrollados y filosos que le permiten hacer una incisión o una herida en la piel de la víctima. Y en la saliva van a tener una sustancia que es anestésica y anticoagulante. De esta forma hacen que la sangre empiece a emanar del cuerpo del animal y que por capilaridad la van tomando apoyando los labios suavemente. En este caso pueden tomar hasta 15 mililitros de sangre en una noche, pero causan tanto daño al ganado porque cuando se van la sangre continúa fluyendo. Con respecto a la dentición que tienen los murciélagos, el número de dientes puede variar según las especies. La mayoría presenta entre 30 y 40 piezas. En algunos casos se encontraron hasta 38 dientes, 6 más que los humanos adultos. Y hay varias especies nectívoras que van a carecer de incisivos inferiores y algunos murciélagos que se alimentan de sangre solamente tienen 20, ¿sí? Que en este caso se reduce tanto los molares como los premolares. La temperatura corporal de los murciélagos varía entre 35 y 39 grados cuando están en actividad. Las especies que viven en zonas templadas pueden entrar en una especie de letargo cuando la temperatura ambiental desciende y reduce su temperatura corporal por debajo del nivel de actividad. Esto hace que también disminuya el gasto de energía y la cantidad de alimento que necesitan para consumir. El letargo puede presentarse a diario, durante las horas de descanso o en días muy fríos, pero también es posible que se extienda estacionalmente, lo que se denomina comúnmente como hibernación. Los murciélagos van a utilizar una gran variedad de hábitats para los refugios diurnos. Recordemos que estos son de hábitos nocturnos y los bosques van a representar un ambiente clave para muchas especies tropicales y templadas. Varias especies están asociadas a hábitats boscosos, donde suelen refugiarse durante el día en el follaje de la vegetación y en las cavidades de los árboles. Otro tipo de elementos de paisajes, tales como los bordes de plantación, cercos vivos, corredores, senderos o caminos interiores en los bosques y en las plantaciones forestales, también van a proporcionar conexiones esenciales entre los sitios de refugio y de alimentación en las zonas semiurbanas, también pueden ser agrícolas y forestales. Otras viven en grietas, cuevas, galerías, minas abandonadas bajo las hojas de los árboles, ya sean modificadas o no, y construcciones humanas. En el caso del murciélago cola de ratón, también denominada tadarida, en general todas las especies de la familia Moloside han sido descritas como especies antropofílicas, es decir, que tienen una marcada preferencia a utilizar edificaciones humanas como refugios diurnos, tanto en zonas urbanas como semiurbanas. Estas son gregarias y sociales, y los grupos pueden variar desde aquellos que constan de un macho con una decena o más hembras, hasta la concentración compuesta de muchos miles de individuos o incluso millones. Algunas van a realizar migraciones y determinadas especies que viven en zonas templadas pueden llegar a volar hasta 1600 kilómetros entre sus cuarteles de verano y los de invierno. Como ya dijimos, la vista de los murciélagos se encuentra bastante desarrollada, en algunas especies un poco más que en otras, y cuentan con termorreceptores para localizar a las presas, aunque a esto también se le suma otro sistema de ecolocalización y al del sistema de olfato. La ecolocalización es un proceso que consiste en la emisión de sonidos ultrasónicos desde partes del cuerpo como los sacos aéreos que rebotan en los objetos cercanos y producen un eco. Entonces este sonido va a llegar de regreso al animal emisor y puede interpretarlo para poder orientarse. También lo utilizan para localizar a algunos obstáculos y a las presas. Y en el caso de las presas también para tener una idea del tamaño, la dirección y la velocidad a la que va esta. Este sistema de ecolocalización también ha permitido, gracias a una amplia disponibilidad tanto de equipos de detección, grabación como análisis acústico, obtener una información para los estudios taxonómicos y biológicos de este grupo. Estos tienen la ventaja de ser menos invasivos que las técnicas tradicionales y tienen numerosas ventajas frente a otras metodologías, ya que resultan un poco más costosos
pero son más eficientes, ¿sí? Permitiendo abarcar más terreno e identificar parte de la diversidad de murciélagos de una zona de estudio ecológico o de inventario. Sin embargo, también tienen una desventaja, como la baja detectabilidad en algunas especies y la imposibilidad de distinguir con una total fiabilidad las especies. Con todo esto se conoce que con todos estos sonidos, mejor dicho, que se detectaron, se pueden o se crearon fonotecas, que son bases de datos de archivos digitales de audio que sirven como referencia para identificar las especies, géneros o familias de quirópteros. En este caso les muestro algunas direcciones electrónicas donde pueden encontrar algunos de estos sonidos con caracterización de cada especie. Con respecto a la reproducción, la madurez sexual de los murciélagos puede llegar a los 12 meses de edad, aunque en algunas especies puede retrasarse hasta los 2 años para tener la descendencia. La gran mayoría de los murciélagos maduran entre el primero y el segundo año de vida, pero existen algunas excepciones de algunos individuos que pueden no estar listos para reproducirse hasta por lo menos 5 años posteriores a su nacimiento. La mayoría de las especies tienen un régimen sexual polígamo que, aunque pueden practicar también la monogamia, donde las parejas conviven junto a su progenie en distintos grupos familiares. Los machos de las especies más promiscuas de murciélagos pueden reunir un harén de hembras con las cuales se aparean en forma exclusiva durante años. Un macho puede llegar a copular hasta con 30 hembras en su harén. El resto de los murciélagos polígamos opta por vivir en grandes colonias y eligen una pareja aleatoria para copular en cada época reproductiva. En estas colonias es común que los machos y las hembras convivan en forma divididas y solo se junten cuando toca el turno de aparearse. Las hembras gestantes también se pueden recluir en un área de la colonia destinada exclusivamente para ellas, que es generalmente la más cálida. Los murciélagos en general solo tienen una temporada reproductiva por año, aunque algunas hembras pueden volverse más prolíferas si las condiciones son propicias para su progenie. La temporada de apareamiento varía de acuerdo a la latitud y a la especie de murciélago, pero la mayoría de ellas tienen preferencias por la gestación primaveral. Esta época del año presenta las condiciones climáticas y de alimentación más favorables para la reproducción con éxito de estos mamíferos. Con respecto a los rituales de cortejo, también son bastante variables en cada una de las especies de murciélagos. Algunas de ellas prácticamente no realizan ningún cortejo y los individuos pasan directamente a la cópula. En algunos casos se encuentran hibernando durante la misma, por lo cual no reaccionan durante el acto sexual. Las especies de murciélagos que han desarrollado un comportamiento social más complejo pueden emitir vocalizaciones para atraer a las parejas, exhibirse o utilizar distintas marcas odoríferas. Los ciclos reproductivos de la mayoría de las especies siguen con las pautas generales de los mamíferos, pero existen algunas excepciones. En algunos casos ajustan los periodos de espermiogénesis o génesis, cópula y fecundación a las estaciones que mejor garantizan la supervivencia y el crecimiento de la progenie. En el caso de la espermiogénesis, la hembra es capaz de guardar en su cuerpo reserva de esperma para utilizarlos cuando las condiciones son más propicias para la gestación. Por ejemplo, un cambio climático o incremento de alimento en el hábitat. La fertilización de los óvulos ocurre cuando ellas lo deciden, convenientemente con el nacimiento de sus crías. De esta manera, el tiempo de gestación no comienza inmediatamente después de la cópula por el retraso de la ovulación, que puede tardar semanas o incluso meses después. También tenemos distintas técnicas o distintas singularidades reproductoras, como por ejemplo la ovulación y la fertilización diferida, en el cual la cópula sucede antes de la hibernación y el esperma es retenido durante la hembra durante todo el invierno, por la hembra durante todo el invierno. Cuando las condiciones ambientales son óptimas, se va a reiniciar el proceso de fecundación y la implantación. Por otro lado, también tenemos una implantación diferida, ya que se produce la fecundación y comienzan las primeras divisiones del cigoto, cesando el crecimiento antes de que éste llegue a implantarse en el útero.
En este caso el embrión permanece libre y en estado poco desarrollado hasta la primavera siguiente, en donde las condiciones permiten que siga este desarrollo. La gestación aproximadamente dura 45 días hasta 8 meses según la especie de cual se trate. En este caso las hembras van a dar a luz colgadas boca abajo y cuando nace la cría tienen que sujetarlas fuertemente con sus alas para evitar una caída. Pasado unos minutos del nacimiento, la cría se va a colgar de los pezones de la madre y comienza a lactar por un periodo de tiempo que puede sobrepasar los 2 meses en algunas especies. El amamantamiento dura entre 2 y 6 meses dependiendo la especie. La mayoría tienen hábitos, todos tienen hábitos de acicalarse a sí mismos y a los demás, se dice que son muy limpios. Para esto utilizan la lengua y los pies. La posición de descanso es cabeza baja, como ya todos saben, y para esto tienen músculos y una circulación de sangre perfectamente adaptadas para esta posición. Facilita, también esta posición hace que facilite el comienzo del vuelo. Por lo general, la mayoría son muy longevos y se encontraron individuos que pueden llegar a vivir hasta 30 años o incluso más, dependiendo de la especie y de las condiciones de vida que tengan. Existen distintas especies que van a ser de importancia en salud pública, pero son las menos numerosas. Más que nada son importantes por su alimentación, ya que van a alimentarse de sangre. De las más de 1000 especies existentes que se conocen, solamente 3 de ellas se van a alimentar de sangre, es decir, que son hematófagas. En este caso van a vivir en lo que es Centro y Sudamérica, y dentro de este gran mundo encontramos, por ejemplo, el vampiro común o Desmodus rotundus, el vampiro de patas peludas o Diphylla caudata y el vampiro de alas blancas o Diaemus jungi. Estos 3 géneros se encuentran dentro de la familia Philostomatidae, subfamilia Desmodontinae. En este caso vamos a hablar primero de Desmodus rotundus o vampiro común, el cual tiene un tamaño que oscila entre 7 a 9 centímetros y la envergadura de las alas tiene un promedio de 3,5 a 4 centímetros. Los individuos tienen un pelaje pardo grisáceo junto con su vientre que es bastante más claro. Con respecto a las características del rostro, tiene un cráneo que es bastante alargado y el rostro es reducido para dar espacio a los caninos e incisivos de gran tamaño que poseen. En este caso los incisivos son más grandes que los caninos, tienen un labio leporino, hocico corto, hoja nasal bastante rudimentaria y las orejas son pequeñas, redondeadas con los extremos puntiagudos. En cuanto al cuerpo, las extremidades posteriores y el pulgar de las extremidades anteriores son bastante robustos para ayudar al murciélago a trepar el cuerpo del animal del cual obtienen la sangre. En este caso, la cola está ausente. En este caso y en los dos casos que vemos, tenemos esta característica de que la cola no está presente. Tiene un uropatagio bastante reducido. Las vocalizaciones para identificar a los miembros de esta familia también están presentes en los otros grupos y son animales que en cuanto a la longevidad se ha reportado un promedio de vida de hasta 12 años, aunque puede ser mucho mayor en cautiverio. Con respecto a los hábitos, la mayoría de los autores coincide que las colonias de estos hematófagos son relativamente pequeños y señala que pueden encontrarse entre 10 a 200 individuos, pero se han reportado algunos casos en el cual se encontraron hasta 5000 individuos, que esto es bastante raro para la mayoría de los casos. Mayormente son encontrados en zonas rurales donde va a predominar el ganado y en estos lugares se lo encuentra descansando en lugares en donde el olor amoníaco es bastante fuerte ya que proviene de la sangre que digieren, ya que son hematófagos. Las asociaciones grupales con vínculo social más intenso se dan entre las hembras y las crías, realizando comportamientos especiales como por ejemplo aseo entre los distintos miembros de esta colonia o también regurgitando la comida para ofrecérsela a otros miembros del grupo. Con respecto a la alimentación, la vista está muy desarrollada
cuenta con los termorreceptores para localizar a las presas, pero igualmente se sirve de la ecolocalización y el olfato. Un individuo es capaz de localizar a su presa mediante la ecolocalización, el olor, el sonido y el calor, y luego, una vez que las determina, va a ubicar las venas que estén más cerca de la piel mediante el uso de los sensores que se ubican por encima de la nariz. Son muy hábiles y silenciosos, se van a acercar a la víctima evitando ser detectados. Una vez que están en el cuerpo del animal, van a proceder a ingerir su sangre. Incluso la mordedura no es dolorosa, ¿sí? Por lo cual en muchas ocasiones el ganado no se inmuta ante la presencia de este pequeño depredador. Estos murciélagos no van a succionar el líquido de la presa, sino que hacen una pequeña incisión con los colmillos y luego van a lamer la sangre que corre. Su saliva tiene compuestos anticoagulantes. Sus hábitos por alimentarse al ganado se debe a que es una fuente de alimentación abundante. No obstante, el vampiro común, que es Desmodus rotundus, puede llegar a consumir sangre de otros animales salvajes. Incluso se han reportado casos en el cual se han alimentado de anfibios o reptiles. Con respecto a la reproducción, el dimorfismo sexual no es aparente, aunque algunos autores sugieren que las hembras son un poco más grandes que los machos. Pueden pesar entre 15 a 50 gramos y la mayoría de los vampiros comunes se van a aparear durante todo el año. La hembra van a dar a luz solamente una cría y en muy pocos casos dos. El periodo de gestación es alrededor de 7 meses y la madre es la encargada de la alimentación de la cría en los primeros 2 meses. El primer mes se va a alimentar de la leche y el segundo mes comienza a digerir la sangre que va a regurgitar su madre. A partir de los 5 meses pueden llevar una vida independiente. Un mes antes van a empezar a cazar junto a la madre para aprender a valerse por sí mismo y desarrollar sus dotes para volar. Un macho puede tener acceso a varias hembras, por lo cual protege su territorio frente a la intromisión de otros machos competidores. Crían generalmente una vez al año y el vampiro común es adulto sexualmente a partir de los 9 meses de vida. Esta especie se va a caracterizar por la variedad de refugio que utiliza, ya que se las puede encontrar en huecos de árboles, ramas, túneles y minas abandonadas, y también en algunos casos en casas habitadas o no, así como en grietas de rocas y cuevas. Una de las principales molestias que puede causar esta especie en los domicilios es que producen un guano, o lo que es su defecación, que forma pilas rápidamente y tiene un olor bastante desagradable. Este guano va a producir un olor a amoníaco rancio cuando se descompone. Si las pilas de guano no son suficientemente altas, estas pueden compactarse y hasta colapsar. La excreta líquida de los murciélagos pueden caer sobre el piso del ático causando manchas insalubres y reservorios de enfermedades en los cielos rasos tanto de las casas como oficinas o donde se encuentren. Esto es una característica distintiva para identificar a los miembros de esta especie o por lo menos a miembros de las especies que son hematófagas. Esta especie es muy común encontrarlo a lo largo de todo Sudamérica y América Central, llegando hasta Chile y Argentina. Esta especie habita más que nada en áreas cálidas, aunque también se pueden avistar en zonas bastante desoladas y húmedas, tanto en regiones tropicales como subtropicales. Su rango altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros, y en Argentina fueron citados en todas las provincias del norte y centro del país. Pero los casos más graves de la rabia, en este caso la paralítica, fueron reportados en lo que es el este de la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, también en Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y al norte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El segundo murciélago de importancia sanitaria que vamos a ver es Diphyllia ecaudata, o también conocido como vampiro de patas peludas o velludas. Estos también pertenecen a la subfamilia Desmodontinae, como el anterior y como el próximo que vamos a ver,
Y el nombre Diphyllia ecaudata significa dos caracteres que lo van a caracterizar, que significan dos hojas, y el caudata significa sin cola. Esto es en alusión a la nariz, que tiene como un repliegue cutáneo, y sin cola porque, al igual que los otros, también no posee cola. Diphyllia caudata es un murciélago que tiene una talla media, que va entre 7 y 9 centímetros, y es el más pequeño de las tres especies de murciélagos que vamos a ver. Se va a diferenciar del resto por exhibir la siguiente combinación de caracteres. Primero, como las otras dos, van a poseer un rostro achatado con una hoja nasal rudimentaria y reducido a un repliegue cutáneo. Los ojos son grandes. En cuanto al pelaje, es bastante denso, largo y sedoso. Tiene una coloración marrón en el dorso y un poco más pálido en el vientre. El antebrazo y las patas están densamente cubiertas de pelos. Las orejas son cortas y redondeadas y el dedo pulgar es grueso pero menos desarrollado que Desmodus y Diademus jungi. Pero en este caso van a carecer de cojinetes o callosidades abultadas en el área ventral de los metacarpales, y tiene una presencia de un calcáneo digitiforme. La punta de las alas de coloración similar al resto de las alas, a diferencia de Diademus, como lo vamos a ver más adelante. El uropatagio es corto y peludo, no tiene cola, y tal vez lo más distintivo con respecto a las otras especies es que posee 26 dientes. En este caso, el incisivo es un poco más grande que el de las otras especies. Con respecto a la biología y el hábitat, son animales que se van a refugiar en cuevas, minas abandonadas o árboles de hueco. Se piensa que su calcáneo libre en forma de dedo le va a servir durante la locomoción arbórea. Es un murciélago poco abundante, pero de una amplia distribución en todo lo que es el neotrópico, y se considera globalmente como una de las especies de menor preocupación. Esto en respuesta a la amplia distribución que tiene y su tamaño poblacional, que aparentemente se mantiene estable con una buena distribución. Este Diphyllia va a restringir su actividad alimentaria al periodo más oscuro de la noche, y esta depende de factores ambientales, tanto como la luz de la luna, la lluvia o los vientos fuertes. También se observaron que en condiciones de cautiverio tiene un comportamiento bastante altruista, que esto significa que comparte el alimento mediante regurgitación, así como ya ha sido descrito para Desmodus rotundus. No es una especie gregaria, viven en colonias pequeñas que van de 3 a 12 individuos, aunque se han observado colonias que tienen de 50 a 70 ejemplares. Es una especie hematófaga que se alimenta generalmente de sangre de aves y ocasionalmente de sangre de mamíferos. Con respecto a la distribución geográfica, están presentes a partir desde Texas, Estados Unidos, pasando por México Oriental, parte de América Central, hasta América del Sur, parte de Perú y de Brasil. En Brasil está citado para aproximadamente 26 estados. Con abundancia en todo lo que es la región amazónica. No tolera el clima muy frío, habitando solamente en lugares que la temperatura promedio sea entre 10 y 35 grados. Con respecto a la reproducción, son prácticamente desconocido todo lo que sea la parte reproductiva, sexualmente activa a partir de los 9 meses de edad. Las hembras preñadas han sido encontradas entre los meses de febrero y octubre, es decir, que son poliéstricas anuales. El tiempo de gestación es de 6 a 8 meses y en cada parto tienen una cría y ocasionalmente 2 crías por año. Muy bien, ahora la tercera especie que también nos compete en esta clase va a ser Diademus jungi, también perteneciente a la subfamilia Desmodontine, y es conocido vulgarmente como vampiro de alas blancas por presentar manchas blancas en la extremidad de las alas, así también como en la membrana entre el segundo y el tercer dedo. Este es un murciélago que tiene un pelaje corto y sedoso, con una coloración castaño claro brillante en el dorso y un poquito más clara en el vientre, que puede variar también desde marrón claro a marrón oscuro. Es un murciélago de porte medio que tiene aproximadamente 8 centímetros,
Es robusto, tiene un peso que varía entre 30 o 50 gramos. Es parecido a los otros dos, pero se diferencia por la longitud y la forma de las orejas, siendo estas un poquito más largas y puntiagudas. Y en el margen externo no posee pliegues como en el caso de Desmodus, y también tiene una presencia de trago con muchos pelos. El tamaño del pulgar es relativamente corto cuando se compara con los de Desmodus. Posee una única callosidad, así también como ausencia de calcáneo. También, al igual que los otros, carece de cola y el uropatagio está reducido. Ambos sexos poseen glándulas de olor localizado bilateralmente dentro de la boca, en la región de la mejilla, que solamente son proyectadas hacia adelante cuando el murciélago es molestado y libera una sustancia volátil y nauseabunda, con un olor bastante amezclado y desagradable que va a actuar como mecanismo de defensa contra los depredadores. También se cree que estas glándulas pueden estar involucradas en la marcación del territorio y el reconocimiento individual en el grupo. La boca en este caso tiene 22 dientes, en el cual los incisivos y caninos superiores son puntiagudos y con aristas cortantes que utilizan para raspar pelos y plumas de sus presas y perforar la piel para alimentarse. Así como Desmodus o Diademus, posee hendiduras bastante pronunciadas en el labio inferior. Con esto queremos decir que es una especie reconocible fácilmente por estas glándulas que posee en la mejilla, además de la punta blanca en el extremo del ala. Esta especie tiene actividades predatorias en aves domésticas y silvestres que perchan en las alturas superiores a 3 metros, alimentándose también de las aves próximas al suelo. Aunque se alimenten de sangre fresca y tengan preferencia por sangre de aves, también se ha visto que pueden alimentarse de sangre bovina. La reproducción no es bien conocida, aparentemente es poliéstrica, presenta gestaciones de 7 meses aproximadamente, con un pico de reproducción anual con partos en los meses más cálidos, produciendo una única cría en cada parto. La distribución de esta especie es bastante amplia y se encuentra desde el nordeste de México, pasando por toda América Central, llegando a América del Sur, desde la cuenca amazónica hasta el norte de Argentina. Al contrario de Desmodus, que es una especie bastante abundante y común, Diademus jungi es localmente escasa a pesar de su amplia distribución. Hay deficiencia de información poblacional, biológica y ecológica de esta especie, y se sabe que las colonias contienen entre 8 a 12 individuos, aunque se han registrado colonias con hasta 30 individuos. Es la más rara de las 3 especies hematófagas debido a la especialización del hábito alimenticio basado en sangre de aves y al uso de hueco de árboles como abrigo diurno. Las cavernas también son abrigos de uso, pero es un poco menos frecuente. Entonces, repasando lo visto anteriormente y debido a que estas 3 especies de murciélagos hematófagos son muy parecidas entre sí en cuanto al apéndice nasal rudimentario en forma de herradura, los dientes incisivos superiores muy grandes y filosos, el labio inferior surcado o leporino, la ausencia de cola y el uropatagio reducido, vemos que las principales características morfológicas externas para la identificación de estas 3 especies de la subfamilia Desmodontine van a ser, primero que nada, la presencia y las características de los callos presentes en el pulgar, como vemos en la figura A. En el caso de Desmodus rotundus, posee un pulgar bien desarrollado y con 2 callosidades, aunque algunos autores hablan de 3 callosidades si se cuentan el que se encuentra en la base del dedo. En el otro caso de Diademus jungi, que está en la figura B, se presenta un pulgar más corto comparado con el de Desmodus y posee una única callosidad. Y en el caso de Diphylla, que vemos en la figura C, tiene un pulgar bastante desarrollado, pero no posee ninguna callosidad. Con respecto al uropatagio, en Desmodus rotundus y Diademus jungi, se encuentra bastante más desarrollado en la región intermedia, y Diphylla caudata posee bastante rudimentario, casi imperceptible en la parte media. Con respecto a los dientes, Desmodus rotundus tiene dientes incisivos inferiores bien separados y con un lóbulo en la superficie.
mientras que Diadema jungi tiene dientes incisivos inferiores menos separados, sin lóbulos en la superficie, y Difila tiene dientes incisivos inferiores unidos y semejantes, con muchos lóbulos en la superficie. En este caso se pueden presentar 4, 6 o más lóbulos. Con respecto al dactilopatagio, Desmodurrotundus y Difila tienen el dactilopatagio sin manchas claras, mientras que Diadema jungi tiene el dactilopatagio largo y ancho con manchas blanquecinas en las esquinas. Los murciélagos son considerados generalmente como malignos, mientras que esto es completamente incierto, ya que los beneficios que producen en el ecosistema son mucho mayores. Por ejemplo, son grandes consumidores de insectos. Se cree que un murciélago normal en una ciudad puede devorar hasta por lo menos 60% de su peso corporal en presas. Esto lo convierte en grandes reguladores de posibles plagas, ayudando a disminuir el uso de pesticidas en los cultivos, y también juegan un papel bastante importante en el control de las enfermedades, ya que consumen especies como por ejemplo de mosquitos que pueden transmitir otras enfermedades como Zika, dengue, chikungunya, etc. Son grandes polinizadores y dispersores de semillas. Algunos murciélagos juegan un papel crucial en la polinización de más de 500 especies de plantas y de la dispersión de sus semillas, que se lo denomina Chireptocoria. Muchas de estas especies van a depender exclusivamente de estos animales para poder reproducirse, y sin ellos se extinguirían, que es el caso más conocido, el de la flor de agave, que es una planta de la cual se obtiene el tequila. Esta solamente se poliniza por un murciélago, y los patrones de floración de agave están relacionados con los patrones de migración de esta especie en México, por lo menos. Otro ejemplo resulta de la relación entre una especie que se llama Nura fistata y una planta llamada Centropogon nigricans, que en este caso el murciélago ha desarrollado una de las lenguas más largas, que es el único que la poliniza esta flor. Las especies dispersoras de semillas juegan un papel fundamental en la regeneración de las selvas, ayudando a las plantas a colonizar nuevos territorios en hábitats fragmentados o después de catástrofes naturales. Se estima que dispersan de 1 a 8 veces más semillas que las aves en las regiones tropicales. Por otro lado, son muy buenos indicadores biológicos, ya que muchas especies son sensibles a la degradación del hábitat. Por lo tanto, estudiando las variaciones en las poblaciones de murciélagos, se puede tener un conocimiento sobre el estado general del ecosistema. También son reguladores del ecosistema. Debido a su gran movilidad y actividad, los murciélagos en las regiones tropicales van a participar en el reparto heterogéneo de la energía y nutriente en la distribución de las plantas. También son presas de numerosos animales como reptiles, aves y otros mamíferos, y también hay que ver que crean nichos donde otros animales pueden sobrevivir, por ejemplo en el guano, en el excremento de los murciélagos, en donde habitan numerosas especies de invertebrados. También son beneficiosos económicamente, que como ya hemos visto, los murciélagos van a dispersar las semillas y polinizan muchas plantas. Al menos 163 de estas van a tener un interés económico. Además, el guano de murciélago puede ser usado como fertilizante, y su efecto controlador de plagas, insectos y enfermedades también reporta beneficios económicos en el sector agrario, médico y turístico. Con respecto a la conservación de estos animales, como vimos, los murciélagos son claves para el ecosistema y su desaparición provocaría graves consecuencias en el resto de las especies. A pesar de esto, un 21% de los microquirópteros van a estar amenazados y el 23% en riesgo, y se enfrentan a las siguientes amenazas. Primero, que hay una fragmentación de su hábitat, hay una perturbación en los refugios, hay una caza directa por parte de los humanos, existen enfermedades como el síndrome de la nariz blanca causada por un hongo que ha matado a más de 1 millón de murciélagos en 4 años, y por último la contaminación, por ejemplo,
debido al uso de pesticidas que disminuye el número de insectos o se acumulan en el cuerpo de estos murciélagos al consumir los insectos. Con respecto a la importancia sanitaria, vemos que los murciélagos son el huésped natural de muchas especies de virus. Pueden ser portadores de hasta 100 enfermedades a la vez, pero no se suelen enfermar. ¿Cómo lo hacen? A diferencia de nosotros, que solo activamos el sistema inmunológico en respuesta a alguna infección, el sistema inmunológico de los murciélagos va a estar activado todo el tiempo. Esto le permite ser inmune a distintas enfermedades graves, como lo son el ébola, la rabia, el virus de Hendra, el SARS o el MERS, pero a pesar de esto son los principales portadores de enfermedades infecciosas como la rabia, tripazonomiasis, histoplasmosis, leptospirosis o Chagas. También se conoce como transmisores de otras enfermedades como por ejemplo el sarampión, papera, distintas gripes o el ébola, y todo esto son portadores de virus desde hace miles de años, y los hacen a través de las heces, la orina o la saliva. Con respecto a la prevención y el control que tenemos que tener para este grupo, para una correcta prevención y control es necesario poder hacer una correcta identificación de las especies. Esto vamos a realizarlo a través de caracteres morfológicos o las características de su materia fecal. También hay que localizar los refugios donde habitan, manteniendo una estructura edilicia adecuada, controlar a los animales, manteniendo una vigilancia constante en aquellos que se encuentran lastimados, al igual que el control de la presencia de vampiros, evitando todo tipo de contacto sin elementos de protección. Con respecto a los métodos de exclusión, por lo general las acciones de exclusión deben ser realizadas fuera de los periodos reproductivos, que van aproximadamente desde noviembre hasta abril inclusive. El sellado de los lugares ocupados por los murciélagos solo podrá efectuarse en ausencia de ellos. En caso de los cuales la ocupación de un sitio determinado sea estacional, se sugiere que el sellado se efectúe en invierno, previa comprobación de la ausencia de los individuos en letargo. Si se detectan ejemplares dentro del sitio, la exclusión deberá esperar hasta la primavera temprana, cuando los murciélagos reinicien su actividad nocturna. El único método aceptable de erradicación de la exclusión nocturna es un método que se denomina salida unidireccionales, es decir, que permitan la salida de los individuos pero impidan su ingreso. Durante el crepúsculo deben buscarse cuidadosamente los puntos por los cuales los murciélagos salen al exterior. En general pueden detectarse la presencia de estos por manchas en las grasitudes en alrededor de la casa o por las heces en el suelo. Los murciélagos suelen salir en verano cada atardecer para alimentarse y no hay peligro por observarlos de cerca. Todos los sitios de acceso e ingreso deben ser detectados para una eficaz exclusión. Recordar que pueden entrar hasta en un orificio que tengan apenas unos pocos centímetros, y estos orificios que se detecten que no estén siendo utilizados para ingreso o egreso deben ser sellados con espuma de poliuretano expandible, silicona o algún producto similar, asegurando que el material sea de buena calidad y no se vuelva a deteriorar. En los orificios detectados como entrada o salida de murciélagos se van a colocar las salidas unidireccionales, que pueden fabricarse ya sean con tapas, cortinas de media sombra, telas mosquiteras o tubo de exclusión. Todas y cada una de las aberturas activas deben ser dotadas por este sistema de exclusión y permanecer colocada en el lugar por lo menos 10 días. Recién cuando se ha comprobado que el sitio de desalojo está vacío de murciélagos, se van a remover estos sistemas utilizados y las aberturas originales van a ser selladas de manera permanente con sellador de silicona, espuma sintética, madera u otro material. Conviene revisar el edificio tratando de reemplazar todos los materiales deteriorados que pueden originar nuevos accesos con el tiempo, y hacer un mantenimiento anual, especialmente durante los meses previo al ingreso de los murciélagos. Este mantenimiento debe hacerse durante los meses más fríos, que normalmente va de junio, julio y agosto, y consiste en comprobar
que los orificios tapados por los materiales usados no se hayan deteriorado y que no se hayan producido nuevas aberturas. Los murciélagos no pueden hacer orificios, sino que estos van a ingresar por los orificios o las deficiencias o deterioro que presentan los materiales o por el movimiento de las estructuras. Para este caso se pueden utilizar tanto mallas mosquiteras, cortinas y taparrollos o tubos de PVC, que también se pueden encontrar todas estas maneras de armar en distintos sitios de internet. Por otro lado, también para aquellos que deseen tener murciélagos como buenos vecinos y que, por ejemplo, ayuden en el control de las poblaciones de insectos, se puede recomendar optar por un refugio alternativo que impide dejarlos desprotegidos. En este caso se trata de casitas que se pueden fijar sobre las paredes externas o en los árboles cercanos a una altura mínima de 4 metros para evitar a los depredadores. Estas casitas artificiales deben preferentemente ser testeadas por un buen tiempo antes de producir el desalojo, a efecto de que los murciélagos se vayan acostumbrando a la presencia. Se puede encontrar una amplia gama de instrucciones de cómo construirlas y dónde colocarlas en diversos sitios de internet también. Con respecto a las medidas tradicionales, que son metodologías nocivas no permitidas como método de exclusión, tenemos el uso de venenos para remoción de colonias, la aplicación de humo y fuego en los refugios, uso de ultrasonidos de sirenas u otras medidas tradicionales como por ejemplo las mallas protectoras en los corrales o la aplicación de luz en los corrales. Tenemos que remarcar que estos no están permitidos, sino los permitidos van a ser los anteriores que ya los había nombrado. Por último, tenemos las actividades prácticas que ustedes van a tener que completar para poder obtener la asistencia a esta clase. Como en otras clases, esta va a constar de resolución de cartillas. Estas cartillas las pueden encontrar en la página de Salud Pública, en la pestaña que dice Fichas, Cartillas, Plantillas y Proyectos, donde van a encontrar la cartilla de trabajo de quirópteros. Esta cartilla la van a descargar, la van a completar y una vez resuelta van a subir su respuesta a la sección Tareas del aula virtual. Como siempre, coloquen el nombre, su nombre y apellido como nombre del trabajo junto a la comisión a la cual pertenecen. Se van a aceptar los archivos en formato Word, PDF o JPG y esto lo pueden subir desde las 9 horas de este martes hasta las 12 horas del viernes 25 de septiembre. Con respecto a las correcciones y devolución, va a ser de la misma manera que en otras clases. Se van a realizar todas las correcciones de manera individual y estos se van a subir a la sección comentarios de la sección tareas del aula virtual. Estas correcciones y las devoluciones se pueden llegar a demorar hasta el lunes 28 de septiembre a las 23:59 horas. Esta es un poquito de la bibliografía que pueden llegar a necesitar si quieren explayarse en este tema. Y muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.